Estamos en esta parte de desarrollo del protocolo en donde a manera de texto buscamos una, una explicación para nosotros mismos, pero principalmente para los pares que pudieran llegar a revisar nuestro proyecto. Nos referimos a comités de ética en investigación o a comités de investigación, ¿no? O a compañeros que estén desarrollando el proyecto con nosotros. Es decir, antes de entrar a los pormenores metodológicos, a ver, bueno. Antes de entrar a los pormenores metodológicos del desarrollo del protocolo, pues debe haber un trabajo suficiente de reflexión, ¿no? En cuanto a la autenticidad del problema de investigación, en cuanto a que si ahora ustedes ven em, el enfocar el planteamiento, el diseño arquitectónico desde la perspectiva o a través del prisma llamado ética en investigación, pues se da uno cuenta de que hay algunos aspectos no tan pertinentes o no tan enfocados en el cuidado o en la toma de decisiones que busquen como propósito principal o supremo el beneficio del sujeto en investigación, ¿no? Em, Al revisar algunas de las tareas, podemos percatarnos de que, y es que esto es una práctica común, que pareciera que uno ya tiene como la respuesta o incluso la base de datos, ¿no? Dice, ya tengo aquí este conjunto de información y sé de antemano cuál es la posible respuesta al planteamiento. em, y entonces solo se trata como de em, acomodar los aspectos metodológicos, acomodar un procedimiento para explicar algo que sé que se va a responder de esta manera. Y decíamos que si bien es una práctica común, no necesariamente es incorrecta, no la calificaríamos ahora de correcta o incorrecta, sino de em, cuán, perdón, me distrae el ticking del, del acceso. Ya en algún momento vamos a hacer esto, pero bueno. Em, ¿Cuán necesario es que cuando uno tiene una serie de resultados que quiere mostrar de la práctica clínica, de alguna implementación de innovación quirúrgica o de innovación terapéutica, incluso que quiere mostrar como resultados de una intervención, em, que a veces en lo circunstancial o en la marcha se va haciendo y encuentra uno, bueno, pues es que ha habido buenos resultados, ha habido em, datos satisfactorios. Vamos a hacer un protocolo para que lo publiquemos. Em, Como un poco yéndose al revés, ¿no? Es decir, tengo aquí unos resultados que quiero divulgar en modo investigación, haciendo una reconstrucción de un momento en el que yo tenía una duda, planteé un protocolo y entonces descubrí la respuesta a esa duda. Em, y bueno, eso en efecto puede reorganizarse como una información en un sentido histórico que sí demuestre que tenía uno una duda, hizo una búsqueda exhaustiva, estaba frente al límite del conocimiento, entonces aplicó un protocolo de investigación y encontró esa respuesta. Esa es la historia natural. Pero estamos justo en la etapa en la que uno tiene que darse cuenta que la investigación no se hace de esta manera. Aunque hablemos de estudios retrospectivos, por ejemplo, la investigación clínica se basa en aplicar un método riguroso con perspectiva ética frente a una duda auténtica. Es decir, no se sabe la respuesta a priori, no se sabe, se desconoce absolutamente. em, y uno tiene que darse cuenta de eso.
porque entonces está buscando genuinamente una respuesta para un conjunto de sujetos, que son los sujetos en investigación, a los cuales les debe esa respuesta, ¿no? O con los cuales buscará esa respuesta. A través de los cuales buscará esa respuesta, sí, siempre y cuando estos sujetos consientan que a través de ellos, con su participación, se consiga responder esa importante duda. Cuando se hace al revés, es decir, ya tiene uno a los sujetos, ya los selecciona en otra época, ya tiene una base de datos y quiere ahora reformular una manera de responder algo que sabe que ya se respondió, pues se llama implementación en medicina y no investigación en medicina. Y es tan loable como la investigación en sí, pero no se necesita desplegar un protocolo de investigación para mostrar el resultado de una implementación que también tiene sus pautas, ¿no? De actuación, de buenas prácticas, sus límites éticos, etcétera. Es decir, no todo se tiene que meter a nombre de la investigación médica, a menos que tenga que ver con una auténtica duda, con un auténtico, una auténtica frontera del conocimiento en en una demarcación de lo local, de mi unidad hospitalaria o en una demarcación incluso mundial, ¿no? Es conocimiento que no se ha generado. Em, bueno, este es el preámbulo, mientras estaba yo dejando que ingresaran los demás. Pues les decía que estábamos en esta parte en la que a través de un texto o un discurso uno va reflexionando sobre estos aspectos y es el momento en el que muchos nos damos cuenta de que, híjole, sí, estoy realmente frente a una intención de mostrar algo que ya implementé y mostrar mis buenos resultados. Y bueno, sería correcto mostrar todos los resultados, tanto los satisfactorios como los no satisfactorios, ¿no? Eso es un ejercicio de implementación y cada uno tendrá que hacer su reflexión si en realidad esto es así. Por otro lado, si estamos frente a una auténtica pregunta de investigación, en estos días que hemos tenido oportunidad de revisar documentos acerca de la ética en investigación y un poco más atrás sobre el orden llamado diseño arquitectónico, pues hemos podido ir consolidando o incluso reconfigurando la pregunta de investigación, la relación que queremos establecer entre esas variables y en este punto lo justo y ético que es incluir a este tipo de sujetos para responder nuestra pregunta. En eso estamos. Y bueno, el elemento que vamos a utilizar para interactuar de manera continua con los participantes se llama carta de consentimiento informado. Entonces vamos a disertar un poco sobre estos aspectos, los éticos, incluido el contar con una carta de consentimiento informado en el proyecto y platicar cómo han ido ustedes pudiendo asentar estas ideas, ¿no? Les quiero mostrar algo de información rápida de repaso porque en realidad ya hubo suficiente tiempo para que revisaran los textos y creo que la sesión de hoy tendrá mucho más de la participación de ustedes que la de este lado. ¿Quiere alguien abundar sobre esta idea de apertura que, que expuse? Vamos claros con el sentido de la sesión de hoy. Bien, vamos entonces. Les voy a mostrar esto, que es mientras terminamos de entrar, ¿no? Para que nadie se pierda la información esencial. Esto es en nuestro calendario de trabajo y hoy tendríamos que estar platicando con el doctor Juan Talavera. La semana pasada tendríamos que haber platicado con la doctora Marce, que hoy estoy acompañando la clase en su lugar.
el asunto del consentimiento informado y sobre todo el aterrizaje, porque se acuerdan que en la clase anterior empezamos a hacer el ejercicio de valorar los 7 aspectos éticos de acuerdo a la pregunta de investigación de algunos. Entonces creo que hoy podemos hacer un par de ejercicios de esto, justo para mirar si se ha podido aterrizar el concepto, y pues veremos también detalles sobre el consentimiento informado. Entonces, como pueden ver, en la semana del 27 hay un apartado asincrónico de trabajo con su tutor de proyecto. Es decir, allí no hay una tarea específica que deban aterrizar o depositar en su documento que están construyendo, y los conceptos con los que seguimos son los de justificación. La justificación al final atrae todos los elementos de factibilidad, es decir, nuestra realidad vivida con nuestro planteamiento, cómo estamos idealizando que suceda este proyecto. Ya decidimos que es ético, que es justo en efecto, y entonces ahora lo contrastamos con nuestra realidad para mirar si está justificado hacerlo. Así que seguimos en ese mismo plano reflexivo y argumental de que este es un proyecto que vale la pena desplegar, para el que vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, recursos, personal para responder. Y en eso nos va a ayudar el doctor Juan Talavera el día 29. Así que el planteamiento, para que no represente un desfase la fiesta de la semana pasada, es que el día 29, que tenemos de por sí seminario sincrónico con el doctor, hagamos un ejercicio de quienes se propongan para mostrar su proyecto desde el enfoque de la justificación, presentarlo así: mi proyecto está justificado por A, B, C y D. El acrónimo SARA ya lo conocerán al respecto de la sensatez, la ausencia de una respuesta, la relevancia de responderla y la aplicabilidad del conocimiento. Eso significa el acrónimo SARA, que lo van a ver en el documento sobre justificación. El discurso sobre ese acrónimo y los componentes demostrados que ya se han ido integrando al protocolo es lo que se presentará a manera de práctica, ¿no? De cómo mostrar el proyecto y mostrarlo así, justificable, y mostrarlo ético, y mostrarlo ya con un esbozo de lógica, metodológica, porque se supone que ya estamos todos aterrizando cada vez más la idea de lo que es el diseño arquitectónico, antes de entrar pues al estudio detallado de los distintos tipos de diseño metodológico. Entonces, bueno, era aclararles esto sobre las fechas. ¿Es claro lo que acabo de explicar? ¿Alguien podría solo retroalimentarme? Veo que, doctora Salazar, los que no tenemos tutor, como, ok. Sí, en realidad, desde que se accedió, se les había sugerido que era parte de las características de quienes se incluyeran, tener un tutor que les acompañe en la unidad donde están desarrollando, porque sí, mucho del trabajo que se plantea se tiene que hacer con un acompañamiento. Ahora, para algunos de ustedes, los que estamos dentro del classroom o los que estamos apoyando las sesiones, estamos integrándonos como un apoyo metodológico, ¿no? Aunque no necesariamente asumimos el rol de tutor institucional, porque pues no compartimos el campo de trabajo, ¿no? Si aún hay compañeros que no tengan definida esa figura de tutor, bueno, están en tiempo de buscarla en su proximidad, en el campo de conocimiento, porque vaya unos pasos adelante de uno, porque haya desarrollado ya experiencia en algún trabajo de investigación, o comunicarse con el doctor Rivas para que concentre una lista de quienes no tengan tutor o lo tenían y no pudieron trabajar bien, no terminó de fraguar, porque hasta esto tiene que haber suficiente química y comunicación, y busquemos la manera de
de entonces asignar a alguien para el acompañamiento. Aunque les decía que lo ideal es que sí, allí en su trabajo tengan este acompañante, ¿no? Porque de repente no es suficiente el tiempo que alcanzamos a conectarnos por aquí o incluso la interacción que pudiéramos tener en lo virtual, en lo asincrónico, eh, para trabajar la idea. Em, pero seguro que habrá una manera de organizarnos para también cubrir esa como una posible necesidad de quienes no la hayan cubierto hasta ahorita. Muy bien, vamos a echarle un vistazo entonces. A esto. ¿Alguien de ustedes no ha podido terminar o responder la pregunta de si su proyecto es ético o no? ¿Se ha encontrado con em, dilemas, con disyuntivas, con contradicciones, con dudas? ¿Alguien no ha podido aterrizar esto que quiera pronunciarse ahora? ¿O ya todos tienen? Porque lo cierto es que el 100% del grupo no ha entregado su tarea sobre los aspectos éticos y el grado de riesgo. Esa parte textual en la que estamos trabajando. Bueno, asumo que vamos bien. Conocen al doctor Feque. Bueno, seguramente ya lo hayan podido identificar por la revisión de su trabajo. Es nada más acordarnos de esto. Prácticamente de esto iba el discurso con el que abrimos la sesión de hoy. Y es que esos 7 aspectos que parecieran de repente dispersos en la idea que tenemos sobre la pertinencia, sobre el que estemos frente a una pregunta de investigación que deba responderse, eh, parece que uno de repente si no tenía la idea concreta o si no había puesto su atención en reflexionar si este proyecto es ético o no, pues tendría que buscar elementos dispersos para aterrizarlos en este listado de los 7 aspectos, ¿no? Que de la manera más exhaustiva y resumida a la vez, pretenderían decirnos si este proyecto, este planteamiento que haces, tiene suficiente ética. En ese orden de búsqueda, el valor social o científico, el valor social o em, científico en cuanto justamente a que haya un beneficiario visible, ¿no? O sea, un sujeto, un grupo de sujetos, o la creación de conocimiento verdadero y aplicable. Y la validez científica, que podría ser un término confuso ahí en cuanto, bueno, suenan muy parecido, es nada más recordar que lo de validez científica alude principalmente al rigor metodológico. Aquí es donde el enfoque de lo ético nos damos cuenta que incluye eh, en la protección del sujeto de investigación, incluye el hecho de revisar el rigor metodológico y no al revés, ¿no? No es que un rinconcito del plan metodológico, un rinconcito olvidado o colofonario del protocolo sean, ay, sí es cierto, los aspectos éticos, ¿no? Vamos a buscar qué, qué, qué idea ponemos de que sí, sí, esto es muy ético y bueno. Es más bien al revés. Desde la perspectiva de la ética en investigación, uno de los elementos capitales e ineludibles, pues es que hay validez científica porque hay un método riguroso, bien planeado, con un plan de análisis estadístico que es pertinente, que es congruente, etcétera. Hay trazabilidad entre
título, objetivos, hipótesis, plan de análisis estadístico y las expectativas de resultado, además de la aplicabilidad de los resultados. Entonces, bueno, todo esto va metido en ese segundo elemento que es validez científica y ya los demás aspectos que principalmente privilegian al participante, ¿no? Es traerlo aquí como protagonista y como colaborador en la búsqueda de esa respuesta, que si fue seleccionado de manera justa, que si el balance está decantado siempre hacia el lado de lo benéfico, sin que signifique que solo es benéfico y que jamás hay una exposición. De hecho, el avance en el conocimiento siempre es así, arriesgado, ¿no? Y lo hemos visto y está gradado en la legislación en tipo 1, 2 o 3. El que esta revisión independiente tiene que ser necesaria, lo decíamos justo a propósito de que haya un tutor, de que independientemente de que tengamos un tutor o acompañante, alguien más tiene que echarle un vistazo a nuestro proyecto, porque uno en su preciosismo de lo que hace o en su autopercepción de lo que hace y en la idea de que, bueno, es que en realidad no tengo una mala intención de hacer este proyecto, podría no alcanzar a ver lo suficiente y, bueno, la perspectiva de cualquier otro elemento sí nos puede dejar ver que estamos incurriendo en una falla que quizás sea subconsciente o no advertida, ¿no? El consentimiento informado, que es la plataforma de interacción permanente con los sujetos de participación, en la que todo el tiempo tendrían que estar disponibles tanto el investigador y equipo de investigadores como el cuidador y el participante o el participante, dependiendo de la edad. Y bueno, el respeto por los participantes en cuanto a que eso, ¿no? Se consideren parte de, no un medio, sino parte de los seres humanos que participan en la investigación en seres humanos, sea uno el mismo sujeto de investigación o sea uno el investigador. Nada más no olvidar esto de que los riesgos no es nada más las lesiones, que no perdamos de vista los riesgos psicológicos, sociales o legales a los que podríamos exponer a los sujetos y que ellos tienen que ser totalmente conscientes y que una vez que consienten la participación, dependiendo de cómo esté configurado el protocolo, de qué variables sean las que busca asociar o diferenciar o pronosticar, pues no perdamos de vista que hay elementos no necesariamente físicos, ¿no? Y que sí tienen que ser contemplados en el texto acerca de riesgos a los que el sujeto está dispuesto a exponerse con el acompañamiento y cuidado de los investigadores. Esto es un riesgo latente, el límite entre la explotación de los sujetos humanos y la colaboración sin coacción es muy delgado y justo por eso la necesidad de que un comité de ética en donde participan distintas perspectivas alcance a ayudarnos a definir que no estamos cayendo en un eh, acto de explotación. A veces la práctica institucional de la medicina puede fomentar esto, ¿no? En cuanto a que los sujetos son casi obligadamente cautivos de un proceso asistencial y quieran o no, están generando muestras, información, datos clínicos, están pasando por un proceso asistencial en el que muchas veces, sin tener originalmente, les platicaba al principio, una idea de que esto pueda ser un proyecto de investigación, pues se acumula una información que a veces adquiere carácter de, ay, mira, qué interesante información se ha ido acumulando, ¿no? Vamos a publicarla a nombre de la investigación. Allí es donde se tiene que detener uno a reflexionar si es una implementación o una investigación real. Eh, Esto es el asunto de los riesgos, que ya se hizo la lectura y ya cada uno hizo el ejercicio acerca de en dónde se ubicaría eh, el grado de riesgo. Muchas veces no somos conscientes de que, híjole, la verdad es que el protocolo que estoy planteando sí los expone a un riesgo mayor que el mínimo y esto vuelve altamente probable que el sujeto no acepte participar, así que tendré que modificar el enfoque
para disminuir el riesgo y hacer posible que el sujeto participe, a lo mejor convirtiendo en retrospectivo el estudio a priori, o sea, en una primera etapa, porque no puedo sacarle más sangre, obtener más sangre del sujeto, no puedo volver a hacerle una punción lumbar, no puedo volverlo a exponer a radiación por una tomografía solo con propósito de mi trabajo, si es que no hay suficiente motivo para hacerlo. Entonces tendré que revisar primero a un grupo de estos sujetos en su histórico, no lo sé, es decir, buscar estrategias que otra vez privilegien sobre todo el riesgo o el balance entre el riesgo-beneficio siempre decantado hacia el lado benéfico para el sujeto que participa. Aquí no olvidar esto, que el objetivo es que minimicemos la posibilidad de explotación. O sea, siempre tratar con respecto y con todo el enfoque de contribuir al bien social como interés supremo, ¿no? Particularmente me ha tocado ver cómo trabajos, incluso uno, por ejemplo, como residente, cuando hace su tesis, lo que le importa realmente es acabar la tesis, ¿no? Muy poco se reflexiona sobre si este conocimiento, uno, se va a construir sin faltarle a los principios bioéticos, sea que se revisen expedientes, que se revise pacientes, que se les cite para muestras, o sea, incluso que esta información realmente va a ser útil para tomar decisiones. No siempre pasa así, no siempre hay este momento para reflexionar lo suficiente sobre que los sujetos no podrían ser solo materia de trabajo, ¿no? El fin aquí en este caso no justifica los medios, a menos que el fin sea planteado en esos términos éticos. Para contestar una pregunta de investigación es muy necesario que los medios sean justos, válidos, tengan potenciales benéficos y el fin sea clínicamente relevante, ¿no? Si de repente, que es muy atractivo para muchos en algún momento de nuestro historial profesional, lo molecular, lo básico, no básico en cuanto a la simplificación de las cosas, sino básico en cuanto a esto de la definición de la investigación básica contra la clínica y ese puente o esa brecha que está cada vez más amplia entre lo que se investiga en lo molecular, en lo subcelular, en lo eh, bioquímico y lo difícil que es trasladar eso a una decisión clínica relevante, ¿no? Que represente beneficio en cuanto a supervivencia, curación, evolución, certeza diagnóstica, etcétera. Entonces, no perder de vista esa y sobre todo porque pues esto es un plan, es un programa de trabajo en el que estamos fomentando la idea de que los clínicos, los que estamos allí en la toma diaria de decisiones en el escenario, eh, tenemos que hacerlo basados en una metodología y podemos usar esta herramienta llamada metodología de la investigación para tomar para tener esa posibilidad de tomar decisiones con mucho más rigor de certeza, ¿no? La carta de consentimiento informado, recordar que la mayoría de quienes participan en este diplomado están sirviendo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hay una determinación por unidad médica, hay un coordinador de educación e investigación en salud, que habitualmente tienen un conjunto de formatos ya preestablecidos en el que pues nos ponen ya a manera de guía o formulario el relleno de los huecos para justamente evitar que uno pierda ciertos detalles. Ahora vamos a ver en un momento algunas particularidades sobre el consentimiento informado, pero este listado que les muestro aquí es la guía para quienes participamos en comités de ética en investigación, un repaso ordenado, lo más completo posible de los puntos que el consentimiento informado deba presentar. Así que
Esto es algo que no hay que perder de vista y es parte del ejercicio que tiene que hacer uno, ya que tenga su carta de consentimiento informado, hacer el ejercicio frente a cualquier persona que tenga características parecidas al sujeto a incluirse y presentarle la carta, hacer el ejercicio de aproximación y ver si es adecuada, si es completa, si deja una idea clara del estudio, si el lenguaje sobre todo es accesible para el paciente. Eh, Eso nos lo observan frecuentemente cuando presentamos una carta de consentimiento porque se nos va de la vista el que el sujeto en participación no sabe qué son eh, marcadores inflamatorios o marcadores de estrés oxidativo, eh, o sea, términos como esos que para uno son prácticamente coloquiales, citometría hemática, biometría, estudios de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, y uno pone esos términos porque tiene la idea concreta, pero el interlocutor o el lector de esa idea podría en ese momento confundirse y por el sesgo de cortesía decir, no puedo mostrarme como que no entiendo, pues mejor pongo que sí, ¿no? Pero no estoy realmente siendo consciente de los riesgos a los que me expongo en participar. Entonces, sí ser muy cuidadosos con esos términos eh, y así coloquializarlos de la manera más posible, sin que también termine distorsionándose la idea. Por eso es que también el consentimiento no es solo entregar una ficha o un formulario y firmarlo o dejar al sujeto leyéndolo solo, estar en la cercanía o en la disposición, porque sí tiene que haber cierta discreción, cierto tiempo, lo puede leer con algún familiar que lo acompañe o lo puede leer en compañía de uno, teniendo el cuidado de que no se incurran en conductas de coacción, ¿no? Como demostrarse uno demasiado amable y condescendiente con el fin de que firme, sin dejar que más bien sea el texto el que termine convenciendo en buena lid al sujeto de participar. Esto de la manipulación de la decisión tiene que ver con lo que acabo de decir. En la carta se describen con claridad riesgos y beneficios de los participantes. Y hay que ver si este protocolo considera una adecuada evaluación de los riesgos y beneficios y tomar en cuenta que siempre que aclaremos que hay riesgos potenciales, se explique cómo es que se intervendría en caso de que el riesgo se convierta en un suceso. Es decir, tiene usted riesgo no sé, de sangrar más de la cuenta, de caer en choque hipovolémico porque le falló la hemostasia y entonces tendríamos que poner, en ese caso, usted tendría que participaría en que se haría este tipo de intervención, el escenario donde sucedería tendría elementos de control cuyo responsable es A, B o C. Es decir, no solo decirle, bueno, pues la verdad es que sí le puede ir medio mal, pero no se preocupe porque no es lo común. Sin embargo, si le fuera mal, esto es lo que se tendría que hacer. Eh, Esto me recuerda a algunas experiencias que no tienen que ver con investigación, pero sí con la exposición a procesos de tipo anestésico. No sé si ahora nos acompañen compañeros anestesiólogos, pero en mi época de residente me tocaba mirar cómo el planteamiento del consentimiento informado a los sujetos que se exponían o a los cuidadores cuyos hijos se expondrían a un proceso, un procedimiento de anestesia general, por ejemplo, les decían, bueno, afírmeme aquí porque si se muere su hijo, no es culpa mía. Ese era el término de interacción del sujeto que iba a aplicar el procedimiento para con el sujeto que iba a permitir. Me preguntan si soy anestesiólogo. No, no soy anestesiólogo, soy neurólogo pediatra. Les comento una experiencia solo vista. Obviamente no estoy tratando aquí de cuestionar a la profesión de la anestesiología, que es muy respetable. Me refiero solo a los términos que uno alcanza a ver, es decir, como usuario, incluso como acompañante del usuario, ¿no? Son términos en los que uno pues piensa que es lo acostumbrado, que es lo correcto, pero no necesariamente. Es decir, aquí la invitación es a que
no sea un acto tan automático, tan mecánico, tan protocolario, que pierda de vista a los sujetos que están participando en un proceso de consentimiento informado. Es una mesa de discusión permanente y no es solo el relleno de un formulario. A eso quería referirme, ¿eh? No, no vaya a tomarse esto como una afrenta contra la anestesiología, para nada. Y bueno, hay una serie justo de términos o elementos que pueden en una nebulosa de ideas estar frente al sujeto que presenta, que redacta y presenta un consentimiento informado, como al sujeto que lee el consentimiento informado y lo firma, y que puede tener una serie de dudas o de contradicciones, preguntas que estén allí y que justamente es el no quedarse con la idea de que habrá solo un momento, es como un solo evento, el de la firma del consentimiento informado, sino una revisión requerida por el sujeto. Ahora, no siempre el sujeto está atento de repasar los elementos del consentimiento informado. Tendría que haber elementos en el equipo de investigadores que esté pendiente de que ninguno de los momentos por los que va discurriendo el sujeto participante tenga dudas de si eso se incluyó o no en el consentimiento, de si a eso se debía lo que decía el consentimiento, pero no quedó claro, el que es una flebotomía, por ejemplo, o pues sí me dijeron que me iba a doler, pero no tanto, ni tantos días, ni que no podía yo utilizar un analgésico no esteroideo porque eso alteraría los resultados de la siguiente muestra que me toca tomar. Es decir, em, por eso es que todas las veces necesarias tendría que regresar uno al ejercicio de sentarse a revisar el consentimiento informado. Vamos claros hasta aquí con estos elementos que, pues la idea es que fueran un repaso, ¿no? General de lo que ya han trabajado. Y mi siguiente pregunta, porque no veo alguna reacción ahora, es si han trabajado ya en la integración del documento, sea basados en la plantilla del Seguro Social, o sea, un intento lírico de ustedes, ¿no? De darle orden a la carta de consentimiento informado. Espero que todo vaya en orden. Ahí voy. Hola, buenos días. Adelante. Hola, Doc. ¿Cómo ¿Cómo estás? Buen está? día. Bien, Bueno, bien. buenos días. Pues sí, bueno, mire, ahorita estaba, bueno, todo lo que nos platica ahorita respecto a la cuestión del consentimiento y respecto a la cuestión de los 7 elementos estos que hacen ético el estudio. La vez pasada me quedaba por ahí una duda porque en el que es sobre todo sobre la validez, no fue no fue la clase que vimos con usted, fue la clase que vimos con, no recuerdo cómo se llamaba la persona que nos apoyó, La doctora pero Marce. la doctora Marce, entonces nos comentaba en la segunda parte, en lo que era la validez. Bueno, yo escuché y ahí como que me quedé un poquito porque decía que a lo mejor esa parte no se podía llenar ahorita porque como todavía en algunos proyectos se iban a definir que, pues ahora sí que se va a trabajar. Digo, yo comparto mi experiencia en el aspecto de que tenía como un tema y después se tuvo que cambiar. Sí, sí. Pero ahorita bueno, ya esa tarea que se entregó, en algún momento en esa área se podría poner como lo que se planea, por ejemplo, bueno, planeo hacer un estudio de casos y controles que tal vez resuelva mi pregunta de investigación, o se planea, no sé, o no es mi caso, pero no sé, planeo hacer un ensayo clínico aleatorizado, o sea, eso es lo que pondríamos ahorita en esa parte, porque digo, al final, en teoría es cuando ya se terminó, pues se podría pensar en esta situación o se puede hacer desde ahorita. Sí, exacto. Yo creo que uno podría ya tener dibujada en su mente la manera, ¿no? Metodológica, aunque no tenemos los pormenores. Y a veces nos damos cuenta que lo que planeábamos como un ensayo clínico terminará siendo un estudio de cohortes. Y no prospectivo, sino retrospectivo o ambispectivo. Entonces, creo que sí es válido el ejercicio de ponerlo. Quiero hacer un estudio de casos y controles anidado en una cohorte, por ejemplo, que es algo común como idea.
es válido que lo pongamos, Doc, y como tan válido es que esté cambiando. Eso junto con, em, al inicio, el planteamiento y los objetivos mutan de manera sorprendente, ¿eh? No, no sientan que eso tiene que anclarse. Es que justamente el programa nos va revoloteando la mente de manera que al final, cuando llega el momento de estar quietos y contemplar el proyecto completo, se da uno cuenta que las piezas no eran las que originalmente uno pensaba, pero porque ya tiene un rigor metodológico, ya tiene una perspectiva ética y ya tiene todos los elementos de factibilidad, está justificado como proyecto. Entonces, para nada sientan que conflicto por esto, ¿no? De que, híjole, pero ¿y si a la mera hora no es lo que puse allí? Pues se cambia. En realidad los dueños del proyecto y los expertos en ese campo de conocimiento son ustedes, ¿eh? Uno es un compañero eh, que les acerca herramientas para que ustedes hagan la composición. En realidad no influimos en otra cosa que no sea eso. Doctor, muchas gracias por el comentario. Voy a leer aquí, dice, ¿el consentimiento lo puedo redactar yo o tengo que alinearme a alguno específico? No trabaja en alguna institución. En efecto, puede que uno se base en un formato, en un fichero ya prellenado, eh, em, o que justamente conociendo los elementos necesarios lo redacte de manera lírica. Es decir, no hay un formato internacionalmente establecido. Lo que hay son reglas de las características que un consentimiento deba tener y sobre todo de cómo se deba ejecutar, ¿no? Es decir, esto va más allá del formato en sí, em, puesto que mi estudio es de revisión de laminillas histopatológicas. En el video de la doctora Marcela lo comentaron como una revisión de expedientes y que solo se toma como confidencialidad. En este caso, ¿cómo se aborda el consentimiento? Sí, claro, todos aquellos momentos en los que uno pretende solo observar información que se obtuvo del paciente o que se está en proceso de obtener, pero no haya una interacción con el sujeto, uno podría asumir que entonces no hay un riesgo, pero decíamos que el riesgo no es solo la interacción con el sujeto en cuanto a abordarlo con un proceso cruento, ¿no? Con un procedimiento, sino el manejo de confidencialidad de su información, el que cuando uno acceda a esa información, pues respetará los elementos de control del archivo clínico, en este caso del archivo histopatológico. Por ejemplo, no me llevaré la laminilla y la perderé, ¿no? O me apoderaré de la laminilla, no transgrediré la integridad del expediente clínico. Es una serie de compromisos a los que, como observador de esa información, uno se compromete a respetar el orden, la integridad y la confidencialidad de esa información. Em, Al grado, y voy a sonar exagerado, al grado de como cuando va uno en el metro platicándole su proyecto de investigación al compañero, ¿no? Y decir, las laminillas que vi hoy de José Pérez estaban horrorosas, ¿no? Horrendas. No había visto yo un tumor tan indiferenciado en mi vida y es que José Pérez, quién sabe cómo le vaya a ir, ¿eh? Es decir, es ese tipo, por ejemplo, de evento imaginario que estoy relatando, de repente podría no ser tan imaginario, y a eso nos referimos con la confidencialidad, ¿no? Y dice uno, pero ¿y eso lo tengo que poner en un documento? Bueno, cuando uno accede a un archivo que es propiedad del paciente o del sujeto, porque ya es información de algo que sucedió, eh, y que está bajo resguardo en un archivo que tiene cierto poder jurídico sobre el documento, pero que es propiedad del sujeto, pues tendría que utilizar como salvoconducto al responsable de ese archivo para que autorice, porque está en custodia del documento, el acceso bajo esos términos del cuidado, la confidencialidad, la integridad. Es decir,
no asumir que como no vamos a ver al sujeto, no vamos a hacer un consentimiento, sino hacer el ejercicio, porque vuelvo a este punto, no hay una policía de la ética, ¿eh? Que diga, ay, 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 no tienes, tú no pasas porque no hiciste consentimiento. No va a haber una policía de la ética que nos diga eso y nos eche para atrás el proyecto. No la ha habido. Ni la habrá probablemente. La policía de la ética, pues somos nosotros mismos. Entonces aquí la idea es que se haga el ejercicio de plantear, eh, obvio, no es que el encargado del archivo nos esté firmando un consentimiento por cada sujeto, sino que sepa que en ese archivo hay una serie de sujetos potencialmente incluibles en nuestro proyecto y que queremos sustraer esa información con este compromiso, ¿no? Es decir, eh, allí el salvoconducto es el encargado de poder darnos acceso a esa información y tendría ese encargado que mirar que lo que estamos planteando es ético y lo tendría que mirar pues plasmado en un documento de consentimiento informado. Cuando a veces es mixta la intervención, es decir, acudiremos al archivo clínico, pero también habrá circunstancias que nos lleven a acudir a través del archivo clínico, buscar datos para localizar al sujeto o al cuidador. Tendríamos que incluirlo en el consentimiento y entonces sí, ya en su momento al cuidador plantearle una carta de consentimiento respecto a la información que vayamos a requerir. Hay un proyecto en el que estamos trabajando en el que se recurrirá al expediente, pero dependiendo de las características de este expediente, de un caso de oncológico pediátrico, quizá tengamos que ir y entrevistar al cuidador. Y decíamos, bueno, pues es que es observacional nada más, pero el momento en el que recurramos al cuidador podríamos estar provocando algún tipo de riesgo psicológico al generarle algún recuerdo sobre el duelo o complicarle la evolución del duelo, por ejemplo. Entonces eso tiene que Ay, ¿por qué estar me haces caso a contemplado mí? y tiene que estar contemplado en la carta de consentimiento informado. A ver, perdón, voy a seguir esto. Dice, ¿no se pudo ver el video? Ah, miren, no sabía eso. Déjenme revisar la liga. Hasta donde vi no está rota ni nada. Batallaron para abrirlo. Ok, ok. O sea, batallaron para abrirlo, pero ¿ganaron la batalla o la perdieron? Ahí es lo que ya no supe. Bueno, acabo justamente de disertar sobre esto, ¿no? En verdad que es la idea que todos tenemos, es observacional, ya no te preocupes por el consentimiento. Si logramos introyectar lo que hemos dicho sobre el consentimiento, lo que vamos leyendo, nos damos cuenta que es un elemento útil, no es un formato de requisito, de palomita, trajo su formato de consentimiento. Déjenme revisar la liga. Una disculpa, no había visto que está roto el enlace, de todas maneras, y pues para que lo puedan revisar en breve. Elean Solorio, por favor, te escuchamos. Sí. Hola, buenos días. Hola. Yo sí tengo una duda. Yo sí pude visualizar el video de la doctora Marce en la plataforma de Classroom. Sí. Ella en alguno de los apartados en el video comenta acerca de la colaboración en alguna, o más bien del trabajo que se va a realizar en algún lugar de salud, ¿no? En alguna unidad. En este caso yo voy a trabajar con encuestando o más bien conociendo a mis compañeros médicos familiares. Yo soy médico familiar. Entonces, hay dos preguntas. ¿Mi consentimiento informado sí podría llevar algún tecnicismo ya que estamos en el mismo nivel? O bien, y bueno, la otra es que si habría que pedir autorización del director o de los jefes de servicio para poder trabajar con ellos. Claro.
Sí, el sujeto a incluirse, el potencial sujeto de estudio es aquel que en su autonomía tendría que charlar con uno el consentimiento informado. Ya si está dentro de una organización que tenga ciertas restricciones, pues es justamente ahí tarea como investigador de saber cuál va a ser el escenario, es decir, si el escenario de abordaje del proyecto es dentro de una organización en la que este sujeto de investigación tiene un rol en la organización y el proyecto afectaría la organización, yo creo que ahí sí está justificado que las autoridades o los mandos puedan tener que ver con el acceso al sujeto. Pero sí lo veo algo como muy sobre desarrollado, ¿no? Pero no sé, pensando en, no sé, gente que participa en el desarrollo de fármacos, en Novartis, por decirlo, ¿no? Y que tienen cierto contrato de confidencialidad y no podría uno hablar con ellos sobre ciertos aspectos si es que no la organización ha permitido eso. Ese sería el único escenario en el que yo pensaría que los mandos tengan que autorizar o no el acceso al sujeto. Pero si tiene que ver con el individuo en sí y no con lo que hace en su organización, no tiene nada que ver el mando eh, sobre este médico familiar. Y sobre los tecnicismos, doctora, sí, sí, en efecto, si bien el planteamiento general es que un niño de tercer año de primaria podría leer el texto y tener clara la idea de lo que uno explica como consentimiento, es que este es el espectro o el límite máximo de exigencia en cuanto a los términos que uno pueda poner allí, pero si definitivamente el grupo en estudio, el universo de trabajo está acotado a un grupo muy específico, definitivamente se pueden utilizar los términos, la jerga eh, coloquial para ese grupo. El punto acá es que haya claridad, ¿no? Que no quede lugar a duda en el sujeto participante. Aquí lo que pasa es que los términos técnicos o rebuscados de cualquier profesión eh, pueden trastocar el entendimiento real, ¿no? De los términos y entonces coaccionar o engañar al sujeto. Ok, muchas gracias. No, al contrario, doctora. Para efecto de la tarea, los que tenemos un proyecto retrospectivo no haremos propiamente el consentimiento. Les aconsejo que hagan el ejercicio del formato y justamente puede estar dirigido a los encargados del archivo de imagen, de archivo clínico, del archivo histopatológico. En este intento justamente de establecer el compromiso, ¿no? Del manejo ético de la información, aunque no sea el acceso directo al sujeto, sino que uno será cuidadoso incluso solo con la información, sea una laminilla, una imagen, porque en verdad, ¿cuántas imágenes no están ahí desplegadas en redes? Porque son pues, casos muy relevantes, muy sorprendentes y hay muchas veces cero cuidado, ¿no? Aunque de hecho las redes son las que más bien han ido poniendo estos acotamientos de no puedes subir esta imagen si tiene datos identificadores. Eh, y no es el que quiere subir la imagen, sino la red la que te dice esto se censura, no puede pasar. Tendría que ser al revés, ¿no? Que uno diga, no puedo, sin autorización del sujeto, discutir acerca de algo que lo identifique, porque eso transgrede mucho de sus garantías individuales. Marisol levantó la mano. Ah, ya llegó Buen, Luis. Hola, buen día. hola Marisol, buen día. Bueno, en el video de la doctora Marcela, que el que dejó de tarea, ya me confundí porque mencionó un artículo que ahorita no recuerdo, pero decía ella que hasta un determinado año decía justo que los estudios observacionales no requerían
un consentimiento informado, pero que a partir de determinado año ese artículo se derogó y que ahora todos los estudios ya requieren un consentimiento. En el beneficio, mencionaba ella que podíamos poner que, bueno, no se proporcionará ningún beneficio al paciente porque es justo observacional, o sea que ellos no podrían obtener pues nada, ¿no? de este estudio, pero que sí deberían de llevar un consentimiento porque legalmente, aunque sea observacional, pues ameritaba el consentimiento. Entonces ya como que, entonces ya no sé. La confusión radica en... ¿El observacional lleva consentimiento, sí o no? Sí, Sí. hay que hacerlo, sí. Ok. Hay que hacerlo, aunque el consentimiento, a la hora de hacer el consentimiento, es decir, ir más allá del formulario, a la hora de hacer el consentimiento, digamos, ay, ¿y aquí quién me va a consentir? ¿Dónde está el sujeto, no? Que me consiente, que acepta, que va a participar, si no es el sujeto, es el expediente clínico. Decíamos que aquí es hacer el ejercicio de tratar de acomodar en un documento esos términos en los que uno como investigador se compromete con el sujeto de investigación o con quien maneja su información, ¿no? El jefe del archivo X o Y. Es en la Ley General de Salud donde se comentó esto con Marce, justamente que en 2014, a partir de entonces, es que se tomó esa determinación porque a priori se decía, si es observacional, si el sujeto no va a estar presente mientras se investigue con él, ¿dónde está el riesgo? Y es Exacto. donde se empezó a generar este marco más amplio de momento, los riesgos no son solo físicos, ¿no? Pueden ser económicos, sociales, psicológicos, y entonces esos sí los tenemos que contemplar, y aunque el sujeto no esté y solo sea su información, sí debe haber un documento que intentemos hacer, aunque no haya una policía de la investigación que venga y te diga, no, como no tienes un consentimiento que te firmó el sujeto, no pasa este proyecto o es incorrecto, sino hacer el ejercicio de aterrizar esos términos de respeto por sus datos, como si los datos fueran el sujeto, ¿no? Ok. Em, Solo para aterrizar la idea, doctora Marisol, sin que sientan que es una falta grave el que un observacional no cuente con su formatito de consentimiento informado. Pero aquí la idea es que hagamos el ejercicio, ¿no? De aterrizar. ¿En qué términos yo le plantearía a un jefe de archivo que necesito esa información y así como yo hubiera tenido que convencer al sujeto en un tiempo real, cuando es un observacional prospectivo, por ejemplo, pues tengo que convencer a un sujeto que está encargado de resguardar la integridad y confidencialidad de esta información, de que la información va a ser bien utilizada y de que hay un porqué, y de que hay un propósito, y de que hay un beneficio. Ajá. Aunque justamente uno dice, el sujeto no se va, usted, eh, el sujeto o dueño de los datos no va a ser beneficiado directamente, sino se construirá información útil para la toma de decisiones con sujetos similares en lo sucesivo. O sea, son términos que tienen que plantear, porque además el jefe de archivo no llega y dice, a ver, ¿cómo me siento? Sí, sí me hizo sentir convencido, entonces sí le doy chance. El jefe de archivo presenta en un comité de ética, por ejemplo, ¿saben qué? Me llegó una solicitud de consentimiento informado porque quieren acceder al archivo. O sea, no es una sola persona la que tendría que tomar esa decisión. O sea, al final, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Tiene que haber algún comité de ética o de bioética hospitalaria que pueda atender estas dudas si el jefe de archivo dice, yo ni idea tengo, si es ético o no, pero bueno, los términos que dicen aquí parece que es una muy buena intención de la doctora de que yo la deje acceder a esos archivos. Y que, por cierto, decíamos, uno a veces podría abusar, porque la verdad es que ni hace eso. ¿Qué pasó, don Jonás, no? El señor del archivo, oiga, pues, ya me conoce, páseme estos pacientitos, ándele, mire, le dejo la lista acá y una coca. Y ahí están los archivos que queríamos y la coca ya no. Entonces,
Y es así, y dice uno, pero pues, ¿qué tiene de malo? Probablemente nada, si lo vemos desde la perspectiva de uno que está haciendo un proyecto con un propósito X o Y, pero desde la perspectiva del sujeto hay que reconsiderarlo, ¿no? Es decir, tomar otra vez al sujeto como no un medio, sino como un colaborador. Es dignificar al sujeto y a los datos que va arrojando en un expediente clínico y a lo largo de un proceso asistencial que no es nada fácil. O sea, la gente cuya vida está descrita en un expediente clínico, híjole, son pues vidas algo complicadas, ¿no? Es un poquito un exceso el decir, pues sí, pero ya pasó, ya está ahí, ¿no? Lo voy a tomar y voy a aprender a usar esta información en favor de otros sujetos. Exacto, es correcto y habría que no dejar nada más de contemplar lo justo que es dejar asentado en un documento que uno accedió de manera correcta a esa información e hizo el uso correcto y ético de esa información. ¿Es claro Ok. lo que yo planteo, doctora Marcelo? Sí, 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 es claro. Hay otras manos. A ver, Gracias. Joaquín, por favor. Gracias a usted, doctora. Joaquín, adelante. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí, claro. Yo hice la tarea como lo habían comentado, pero tengo quisiera que algunos comentarios, porque sí, durante el transcurso de la elaboración del protocolo y en específico el consentimiento informado con el formato que tenemos habitualmente en el IMSS, lo llené conforme yo pensé que debía llenarse de acuerdo al vocabulario que yo pienso que es el adecuado. Incluso se lo enseñé a un primo que es, que todavía no cursa la universidad, pero no tiene cierto nivel de conocimiento, sin embargo, no es médico ni tiene que ver con nada de esto. Hice algunas correcciones en relación a lo que él me dijo y cómo lo entendió. Y no sé si pudiese yo enseñárselos muy rápido si hubiese el tiempo. Sí, me parece un buen ejercicio que lo leamos. ¿Te parece si damos la voz a Gerardo, que quedó con la mano levantada? Y Sí. quiero mostrarles un par de diapositivas sobre detalles del consentimiento antes que cerremos. Yo sé que el tiempo se acaba. Y cerramos con tu ejemplo. ¿Te parece bien, Joaquín? Sí, 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 que soy yo. Pensé que no pusiste ya que fuiste, ¿no? Ok. Por favor, Gerardo Ávila, te Perfecto. Buen escuchamos. día. Hola, buen día. Yo tengo una duda porque me está llegando a pasar ahorita en este momento. Yo soy investigador en una universidad y los chicos de servicio social hacen su servicio en hospitales. Y llega el caso que están cursando por un departamento como nefrología y se les ocurre, junto con el nefrólogo encargado, hacer una investigación, ¿no? Pero esos datos los guardan en su archivo de estudiantes del servicio social, o sea, no está en el expediente clínico del hospital y pues lo quieren publicar para hacer sus tesis. En ese sentido, ¿a quién se le puede pedir permiso para utilización de esos datos? Ya que el estudio ya terminó, porque ya tomaron todos los datos y cuando vienen conmigo es para hacer la parte de la estadística, de la redacción. Claro. Sí, eso es material generado durante un proyecto eh, previo, ¿no? Y quieren replantear más preguntas que responderían con esos datos ya obtenidos. Ya hay una matriz de datos. Así es. El dueño legal de esos datos, porque los pacientes en el momento de generarlos consintieron que el dueño era el investigador o el grupo de investigaciones a quien tendría uno que dirigirse para solicitar el acceso en términos de los cuidados, la confidencialidad, la integridad con la que se manejarán, ¿no? La probidad. Las bases de datos no alojadas en archivos clínicos oficiales son muy susceptibles de ser manipuladas. No hay un mecanismo de control ni de verificación, ¿no? Es decir, uno tiende a hacer una limpieza de una base de datos y hay ciertos límites, ¿no? En cuanto a qué tanto uno puede acomodar los datos para fines de su análisis sin modificarlos o distorsionarlos.
Entonces, cuando uno accede o busca esas bases de datos, hay muchas disponibles en Clinical Trials, por ejemplo. Hay em, investigadores que ponen a disposición las bases y eso está súper, ¿no? Porque uno incluso puede rehacer el análisis y mirar que la información realmente es la que se publicó. El plan de análisis es muy congruente con la base de datos original. Entonces, en ese sentido, cuando pasa así, uno hace la solicitud al investigador principal del proyecto que generó esa base de datos. Y ellos tendrían que tener sus códigos de ética respecto al manejo de la información. Teóricamente no tendría que andar en la laptop de cualquier alumno pasante, ¿no? Teóricamente. Pero sabemos que, pues, para fines de trabajarlo, uno trae la base de datos, genera las estimaciones y, pues, entonces se queda ahí con la base de datos guardada. El orden sería ese. Ok, muy bien. El personaje sería ese. Sí. ¿Eleane se quedó con la mano levantada o quiere comentar algo más? Sí, Doc, perdón, con respecto a lo que decía la doctora Marisol, si mal Sí. no recuerdo, en el video la doctora también comentaba este tipo de situaciones, justo del artículo 23 que se deroga, y decía que este tipo de estudios que nada más van a hacer revisiones de expedientes o revisiones de, hablábamos de laminillas histopatológicas, etcétera, se podía nada más redactar en el área de aspectos éticos, claramente que pues al ser un estudio meramente de expediente, podía redactarse cómo se iba a resguardar la confidencialidad pues sí, de los datos de la privacidad del paciente y pedirle al comité de ética que exima este documento. ¿Eso sí o...? Sí, es otro modo de hacerlo, pero al final está asentado en un documento que el comité de ética valora, ya el comité de ética verá si en esos términos invita al encargado del archivo a, a dar su visto bueno, ¿no? Es decir, es transferirle la tarea de verificación al comité de ética en investigación. Lo comenté un poco al revés, en el orden de si uno tiene una cartita en la que no le solicita al comité, que de hecho esa carta la ve el comité también, sino al jefe del archivo, sabe que tengo esta necesidad y pido por este medio su consentimiento para acceder, entendiendo que usted es el guardia de esa información. Lo que decía es que lo que va a hacer ahí muchas veces el jefe del archivo es ir al comité y decirles, me llega esta solicitud, yo la veo justa, ¿cuál es? Asesórenme, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Ya el comité dice, pues sí, es una carta que es de ciertas características. Supongamos que es esto, ok, quedamos en, no se hace carta, pero se deja ver en el protocolo, en el apartado de aspectos éticos, no hago una carta de consentimiento informado porque no accederé al sujeto de investigación, sino a la información alojada en el archivo, en el expediente, en sus láminas, en sus imágenes. Por lo que solicito se me exima de contar con una carta de consentimiento. Entonces el comité tiene que darse a la tarea de indagar o de cabildear estos términos con los encargados de resguardar esa información, que puede, como servicio, que tengan ciertas políticas de confidencialidad, en donde debe haber algún estatuto, algún rubro que diga, para fines de investigación, usted deberá solicitar o no solicitar carta, o simplemente con que un comité de ética le diga a usted que está autorizado el proyecto para que entonces sí deje que la doctora Eleane o la doctora Marisol puedan acceder a la información, ¿no? Son formas. El punto es nada más no perder de vista que sí tiene que asentarse, sea en el documento protocolo o sea en un formato en el que uno haga el intento explicativo de conseguir ese consentimiento. No quiero con esto dejar la idea de que hay divergencia, ¿no? Entre, a ver, no, sí o no. Estrictamente,
no tienen que hacer un documento o una carta, estrictamente no, pero en sentido práctico y a conveniencia de hacer el ejercicio de aterrizar esas ideas, yo les aconsejo que intenten redactar esta carta, aunque realmente se puede omitir cuando es un observacional de estas características y que todo quede allí alojado en el protocolo, en el apartado de aspectos éticos, pero igual queda escrito y tendrá que ser de los elementos que los participantes de un comité de ética, que incluso podría ser, por ejemplo, los mismos jefes de archivo, digan, sí, o sea, sí cubre estas características como consentimiento informado, ¿no? Aunque estrictamente, insisto, no sea un elemento físico o anexo del protocolo, ni vaya a ser una carta que tenga que firmar cada sujeto. Ni siquiera yo como jefe de archivo tengo que firmar una carta. Es nada más el entendido de que hay este respeto por el manejo de la información. ¿Sí me explico? Correcto, muchísimas gracias. Esta pequeña lámina nos traza como el conjunto de escalones o pasos de cómo vamos agregando y componiendo nuestra carta de consentimiento. Y si se dan cuenta, pues prácticamente es como leer de encabezado a pie de página el formato que ya tiene preestablecido el Seguro Social. Entonces, todos estos son los elementos que de la manera más exhaustiva se tienen que integrar en esa carta. Es cierto, la carta no tiene que caber en una página, a veces también esa es la idea de que, pero es que ya no cabe. Es un documento de consentimiento que tendrá una extensión necesaria. Con esto tampoco es, y me ha tocado a mí firmar como sujeto de investigación cartas que tienen 15 páginas y el acto del consentimiento informado termina siendo confuso, cansado, y termina uno sí ya firmando, ¿no? Porque pues tiene una idea más o menos concreta de lo que va a pasar, pero la verdad es que no pone suficiente atención en todos los términos, y como sujeto posiblemente partícipe, no está uno obligado a conocer todos los términos. Esa es la minita que quería compartirles. Por favor, Joaquín, y si ustedes tienen tiempo, con gusto, vamos a revisar. Demos lectura a tu ejercicio y creo que nos va a servir justamente para ver si tiene el lenguaje, ¿no? Podemos retroalimentarte. Permíteme, voy a dejar que puedas compartir. Está habilitado el modo de compartir. ¿Podría alguien pronunciarse para dar lectura en voz ¿Listo? alta? ¿Escucha? Escuchamos, pero mi sugerencia es que alguien más lo lea. ¿Te parece bien? Para que tú escuches lo que escribiste. Sí. ¿Quiere alguien? Voy a empezar yo entonces. Sí. Nombre del estudio. Sí. ¿Alguien? Por favor, doctor Miguel Ángel Saavedra, lo escuchamos con gusto. Sí, solo que se ve la pantalla muy pequeñita de la presentación. No sé si es mi formato o qué pasa. Veo un montón de cuadritos con todos, pero la pantalla se ve muy pequeña. Aquí le apoyo para leer. Es el modo en el que usted está visualizando el Zoom, porque ahorita ya. está de pantalla completa. A ver, déjame ver. Ya, perdón, va. Adelante. Soy un poco inútil con esto de la tecnología. Bueno, dice nombre del estudio. Bueno, carta de consentimiento informado para participación en protocolos de investigación. Nombre del estudio, utilidad del área STRAIN para predecir recuperación de la función sistólica global ventricular izquierda a 3 meses en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST tratados con angioplastía primaria exitosa.
No hay ningún patrocinador externo. Ciudad de México A. Justificación y objetivo del estudio. El infarto agudo del miocardio es la muerte de una parte del corazón y por lo tanto hay daño en su función. Es decir, el corazón ya no puede hacer su trabajo de manera normal, lo que puede ocasionar que la persona se canse más o le falte mucho el aire. Entre más grande es el infarto, más daño puede haber en el corazón. Para tratar el infarto se hace un cateterismo en el corazón, que es un procedimiento que se realiza para abrir las arterias que están tapadas. Si se logran abrir las arterias, la sangre puede fluir bien dentro de ellas, pero la función del corazón puede tardar unos meses en recuperarse. El ecocardiograma o ultrasonido del corazón es un estudio que se realiza para ver cómo funciona el corazón, es decir, con qué daño quedó después del infarto. Es importante conocer el daño del corazón porque el saberlo podría ayudar a otros médicos en las consultas, ya que de acuerdo a la cantidad de daño, además, se puede saber cómo se va a sentir el paciente y cómo le puede ir en los siguientes meses. En este estudio se realizan mediciones especiales de 24 a 48 horas después del cateterismo cardíaco con un ultrasonido del corazón para conocer el daño con el que se quedó después del infarto. Y con estas mediciones queremos saber lo antes posible si el corazón se va a recuperar en los siguientes 3 meses, por lo que también necesitaremos hacer otro ultrasonido en este periodo. Procedimientos. El ecocardiograma o ultrasonido del corazón es un estudio en el que se obtienen imágenes del corazón a través de un aparato con el que se oprime el pecho. Posibles riesgos y molestias. El ultrasonido del corazón es un estudio que se realiza frecuentemente en los pacientes enfermos del corazón y por lo tanto se considera de riesgo mínimo. Puede haber molestias o dolor por la opresión en el pecho, sensación de frío o de piel pegajosa por la aplicación de un gel que se utiliza para hacer el estudio. Hay veces que los pacientes presentan moretones o enrojecimiento en la región del pecho. Esto depende de la sensibilidad de la piel, de su piel y por los medicamentos que usa, medicamentos que hacen que la sangre no coagule bien. Además puede causar molestia e incomodidad el hecho de que se tiene que descubrir completamente la región del pecho para realizar los estudios, usar una bata institucional para tal motivo y pasar a un cuarto pequeño que habitualmente está oscuro y frío por la ventilación que hace que los aparatos no se sobrecalienten ni se apaguen. Por otra parte, la posición para realizar el estudio puede ser incómoda, ya que por lo general se hace de costado izquierdo con la mano izquierda debajo de la cabeza. Además, la duración del estudio puede variar dependiendo de cómo se vea el corazón. Promedio 30 a 60 minutos. Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio. En este estudio no hay beneficios adicionales más allá de conocer la función del corazón o con qué daño quedó después del infarto, puesto que las mediciones especiales que se van a estudiar aún están en investigación. Información sobre resultados y alternativas de tratamiento. Posterior al ultrasonido, el corazón se le explicarán de manera entendible los hallazgos del mismo. Una copia del resultado se anexará al expediente clínico cuando el estudio se haga aún con el paciente hospitalizado y se entregará al paciente cuando el estudio se haga a los 3 meses. Esta es una investigación donde no se aplica ningún medicamento, solo se realiza un estudio para valorar la función del corazón y para tal motivo hay otras opciones de imagen como la tomografía de tórax, la medicina nuclear o la resonancia magnética. Participación o retiro. El paciente tiene la plena libertad de aceptar participar durante todo el estudio o de retirar su consentimiento para participar en cualquier momento del mismo. Ahí se salió la pantalla. Gracias. Listo, se me fue el internet, pero ya estoy. Gracias, gracias. De cualquier momento del mismo sin que esto repercuta de ninguna manera en su atención médica ni tratamiento. Sus datos serán resguardados en una base de datos
Bueno, privacidad y confidencialidad. Sus datos serán resguardados en una base de datos y en una sola computadora dentro de una carpeta a la que solamente tendrá acceso el investigador principal. Todos los datos que se obtengan durante la presente investigación solo se usarán con fines de investigación y no serán utilizados para otros propósitos. Por tal motivo, no se difundirá por ningún medio información personal de ningún participante, manteniendo así la confidencialidad de su información privada. En caso de material biológico se aplica, bueno, vienen los diversos opciones. Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes se aplica. Beneficios al término del estudio. Al término de la realización de su segundo ultrasonido a los 3 meses, se le informará el paciente sobre cómo quedó la función de su corazón, entregándose además un reporte oficial. Una vez que el presente estudio se haya concluido, se informará vía email sobre los resultados del mismo. En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio, podrá dirigirse a investigador responsable Joaquín Ahumada Pérez, médico adscrito al servicio de ecocardiografía del CMNS 31, creo que hay una X de más, Hospital de Cardiología. Colaboradores: Luis Antonio Moreno Ruiz, médico adscrito, segundo piso hospitalización, CMNS 21. En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante, podrá dirigirse a Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS, Avenida Cuauhtémoc, 330, cuarto piso, bloque B de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores, México, DF. Código postal 06720, teléfono 55 56 27 7900, extensión 21230, correo electrónico comisión.etica@ims.gov.mx. Y abajo, nombre y firma del sujeto, nombre y firma de quien obtiene el consentimiento, testigo 1, nombre, dirección, relación y firma, testigo 2 igual. Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación sin omitir información relevante del estudio. Creo que es todo. Listo. ¿Podrías, doctor Joaquín, bajar un poco para mirar? Ahí, ya. ¿Alguien tiene algún comentario que haya notado o que quiera retroalimentar a Joaquín? Yo tengo algunos, pero quisiera escuchar a alguien antes. Voy a... Hola. Hola, hola. Hola. Sí, escuchamos. Me parece algo, bueno, en la lectura es entendible, ya que la mayoría de los conceptos que maneja médicos, pues se siguen de una explicación que yo creo que es un lenguaje que pueden entender los pacientes. Y también cumple algunas de las, si no es que la mayoría de las características de proporcionar, primero, pues la justificación del estudio, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Si el paciente obtiene algún beneficio o no. También ofrece esta parte de decir algunas otras opciones que también estudios que pueden proporcionar la misma información, ¿no? De la tomografía, la resonancia magnética, o sea, da las opciones que también no nada más es el ultrasonido, ¿no? Y explica también al paciente las características que le va a generar en cuanto a molestias a realizarle ese estudio, desde pues el cuarto frío, todo lo que ya mencionó, ¿no? Que también es algo que debemos de explicarle al paciente. Y pues considero que sí, en realidad me parece que cumple con las características. Al final, lo que mencionaba la doctora Marcela es que lo de los 2 testigos que deben de existir para que el consentimiento también tenga validez. Entonces, me parece que está completo. Sí, sí, concuerdo, la verdad. Hay un gran esfuerzo por volver coloquial la explicación, doctor Joaquín. Felicidades porque no siempre logramos hacer esa traducción.
Por allí yo observo el término arterias. Entiendo que un paciente que ha tenido un infarto, desde luego que termina conociendo a detalle la anatomía y funcionamiento cardíaco o cardiovascular, pero el término arterias, si es alguien que por primera vez se infarta, a lo mejor no es muy claro, aunque digo, en la consulta clínica, cuando yo explico a alguien sobre la vascularidad cerebral, les hablo de venas, aunque sabemos que hay una diferencia en eso, ubican más a la vena como un vaso sanguíneo, porque es algo que ven en lo superficial. No lo sé, es solo un consejo en cuanto a que saber si el término arterias es el correcto. Probablemente si tú conoces a tu población y digas, lo entienden perfectamente, saben que las coronarias son arterias y que hacen, está súper bien. La dimensión del aparato que oprime el pecho, cuando yo leí eso de oprime el pecho, dije sí, pero como cuando le cae una plancha o por ejemplo cuando les hacen las mastografías, la dimensión del aparato podría aclarar un poco y destensar la idea de que se les va a oprimir el pecho si es que no les han hecho alguna vez un eco. Y bueno, pudiera alguien imaginar que va a ser una gran plancha que les aplaste el pecho, ¿no? Yo creo que sí podría ser un elemento que reduzca la ansiedad de quien lee eso. Y tenía me surgió la duda de si se encuentra una normalidad de inmediato, qué acciones se tomarán, porque ahí se explica que como que al tercer mes es que se dará uno cuenta si el daño, que era lógico que estuviera al inicio, persiste o en qué grado. Si allí el investigador se da cuenta de eso, podría generarle la inquietud al sujeto de que, doctor, ¿cómo salió? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Está bien? ¿Está mal? Es decir, a lo mejor aclararle bien ahí, no en cuanto a que, bueno, pues ya le hicimos el estudio, nos vemos, allá le llegará un mail de que está usted mal, o de que no está tan mal, o de que mejoró, no lo sé. Probablemente sí dejarle en claro al sujeto qué pasará en el inmediato en caso de que encuentren una anomalía. Siento que queda un poco en la ambigüedad del que se le enviará un mail, en qué tiempo y qué decisiones tendría que tomar, sobre todo en este posible escenario, ¿no? De que la información no fuera tan favorable. ¿Sí me explico? Sí, yo me Y refería al email, a lo mejor sí falta confirmar más. Como resultado, yo entendí eso como resultado de todo el estudio global. O sea, claro, porque bueno, en las clases yo el entendí que comparativo. habría que informar cómo salió el estudio, no del paciente, sino todo el protocolo. No sé si eso sea necesario hacerlo, pero bueno, creo que Sí, comentaron que sí habría que dar al paciente una información de la conclusión global de todo el estudio, no por como supuesto. ente particular, sino como participante de un proyecto global. Pero aparte sí tendría que especificar en relación al ente particular, ver con lo que me acaba de comentar. A lo mejor ahí no sería un email, sino en el reporte que se le va a entregar, pues decirle que si encuentro algo, se mandaría a la consulta externa para seguimiento o Exacto. se le informaría a su médico para que... Ajá. Sí, por supuesto. Y ahí en el elemento de negativa de participación habla de una muestra. Nada más es corregir el término porque no es una muestra, ¿no? Sino el estudio. O sea, se niega a participar en el estudio o a que se le realice el ultrasonido cardíaco. Porque si no mal leí, abajo en los cuadritos donde tienes que poner si acepto o no acepto, dice muestra. Ese es el comentario que quería hacer. Sí, Me parece que... yo creo que hice el formato que venía ahí, Perdóname, sí. estaba como Es ya inidentificable. No editado el que aplica. nos mandaron Ajá. y no sé Sí, si lo sí. puedo, bueno, ya vi que sí lo puedo quitar. Entonces, pero ya estaba ahí como el machote y yo creo que no se autoriza tome la muestra, no hay cambio por el estudio. Sí, y además aclara allí que en caso de colección de material biológico, así que no aplica en realidad. Ok. Había un par de manos levantadas. Permíteme. Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel, doctora Sujei,
Concluimos con sus participaciones, si están de acuerdo, para que podamos cerrar la sesión. Sí, Adelante. tenía un par de comentarios. Sí coincido en la situación de que se hace lo más entendible que se puede y este esfuerzo, pues, por supuesto que se valora. Tengo un par de comentarios. No sé si en la parte de la justificación y el objetivo del estudio queda completamente claro exactamente qué se le va a hacer al sujeto. Yo lo veo un poquito enredado o como con demasiada información que quizá no le permite al sujeto de estudio, al participante potencial, saber que su participación precisamente va a consistir en que se le haga un ultrasonido cardíaco, pues, o un ecocardiograma. No sé si se podría mejorar quizá la conexión entre la justificación y el objetivo del estudio. Eso es lo que yo detecto por un lado, ¿no? Y que en los procedimientos yo recuerdo que algo que nos sugerían aquí en los comités es que pusiéramos, bueno, su participación consistirá en que se le va a realizar A, B, C o D, y ya luego precisamente en eso es donde se explica qué es como está ahí, ¿no? Estoy de acuerdo. Y finalmente en la parte de donde viene lo de posibles beneficios, si me lo pueden poner para no errarle. Un poquito más abajo o más arriba, no sé cómo. Aquí. No sé si en la redacción donde dice, en este estudio no hay beneficios adicionales más allá del conocer la función del corazón, quizás sea mejor, creo yo, poner el beneficio potencial precisamente es ese, conocer el estado de la función de su corazón. No sé si el poner no hay beneficios adicionales inhibe un poco la participación, digo, sin querer inducir a que el sujeto sí participe, pero específicamente el beneficio es conocer su función o el daño que quedó después del infarto. Gracias. Sí, doctor, muy claro. Gracias a usted por la aclaración. Yo creo que el término mediciones especiales que usan en este apartado y que en el apartado de justificación se utiliza es al que se refiere con que decir medición especial puede hacer perder la atención sobre que se realizará el ecocardiograma, ¿no? El ultrasonido cardíaco. Pero justamente también falta aquí, aunque debe ser suficientemente claro y autoexplicado el consentimiento, hay que tomar en cuenta que una persona durante la lectura irá explicando y parafraseando, ¿no? Lo que aquí está. Así que en eso también se puede confiar. Y coincido en que sí podría modificarse la composición de estas partes, aunque me parece clara y lógica. Solo sí coincidiría en esto, ¿no? De que en esta parte en donde le explican al paciente qué es el infarto, qué es el estudio, y dice, este estudio hará mediciones especiales y 3 meses después hará otro ultrasonido. Entonces, podría así prestarse a confusión o ambigüedad el que no sepa el paciente que son 2 ultrasonidos, porque el primero es denominado medición especial y el segundo es denominado ultrasonido, y quizá por eso no quede claro que es necesario, que así va a ser el proceso. También puede ir, en efecto, en el apartado de procedimientos, el cómo va a suceder el procedimiento, como también puede ir explicado en la parte en donde es más amplio el texto, en la parte previa al apartadito de procedimiento. Realmente el documento es una guía y el juez final del consentimiento informado es ni siquiera el sujeto solo en sí, sino el grado de entendimiento que en esa mesa de diálogo o discusión pueda llevar a la firma
con plena conciencia y consentimiento y empatía entre los sujetos que participaron en su elaboración. Así que, sin que sientan que esto es un formato inamovible, es solo una guía y tendrán que llenarla de los términos que consideren necesarios, sin límite de extensión, pero tampoco nos tengamos que ir al exceso, ni en el minimalismo de que por economía tengamos que meter todo en una hojita de 2 páginas, ¿no? Así que bueno, doctor Joaquín, yo espero que estas retroalimentaciones que te han dado todos, creo que falta Sujei, ¿verdad? Perdóname, doctora Sujei. Una disculpa, adelante. Buenos días. Perdón. Sí, adelante, buen día. Sí, mis comentarios van muy relacionados a lo que ya acaba de comentar, sobre todo el doctor Saavedra. En la parte de la justificación, creo que en la parte final del documento vienen, lo que viene señalado ahí se pudiera pasar al área o al rubro de procedimientos para describir de manera clara en qué momento se le van a realizar los estudios a los pacientes. Entonces, creo más que agregarle, a lo mejor sería nada más ajustar un poquito esa redacción y pasarlo pues al otro segmento. Y el otro punto o la otra observación es precisamente en cuanto a los beneficios, en donde señala que no hay beneficios del procedimiento. Entonces, también el poder que el paciente pueda visualizar o que pueda conocer el estado funcional del corazón después del infarto, pues pudiera presentarse ahí como un beneficio. Se me ocurre que a lo mejor se le puede poner ahí textualmente: usted conocerá el estado funcional de su corazón después del infarto y se le entregará un reporte para el seguimiento correspondiente con su médico tratante. Porque precisamente el hecho de no conocer a veces ese tipo de situaciones les genera mucha ansiedad a los pacientes e incluso a los familiares. Entonces, en ese sentido, el que el paciente pueda conocer ese aspecto, pues le mejoraría en ese aspecto, ¿no? Y pues es básicamente esos 2 puntos. En general yo lo veo muy entendible, sobre todo para los pacientes, y pues me parece que está bien estructurado el consentimiento. Es todo. Fantástico aterrizaje. Muchísimas gracias, doctora Sujei. Bueno, vamos a cerrar la sesión. En breve se van a habilitar las actividades siguientes. Yo les decía al principio de esta sesión que vamos a tener oportunidad de reenfasarnos porque la siguiente sesión sincrónica con el doctor Talavera se hablará de la justificación, que es el siguiente elemento que vamos a estudiar, la justificación de un proyecto basados en el acrónimo SARA. Y que será también, ya esa va a ser clase de ustedes, es decir, a lo largo de la semana se tendrán que ir pronunciando en su inquietud de poder presentar el proyecto, los avances que tengan, lo que hayan podido aterrizar e integrar hasta ahorita, con un discurso de justificación, ¿no? Es cómo es que empecemos a vender el proyecto como algo factible. Así que bueno, ya se viene aquí el desafío argumental para ustedes. Cerramos la sesión si están de acuerdo y estamos en contacto vía Classroom y en la siguiente clase. Pasen buen día, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias, buen día. Gracias.